Cadena Internacional presenta. Gracias por estar aquí en tu programa Motivación TV a través de Cadena Internacional Televisión. Soy Álvaro Patricio y te doy la más cordial de las bienvenidas a este que ya es tu programa, porque al final de cuentas también a través de tus comentarios, a través de tus opiniones, a través de toda esa comunicación que hemos tenido a través de todas las redes sociales, bueno, pues vamos conformando cada uno de los programas, inclusive también con todas las sugerencias que nos has hecho para temas que tú consideres que debemos incluir en una taza de café o también en la sección de Metaforeando. Bueno, pues todo eso nos está alimentando y hace que precisamente este programa sea tuyo también y que en un momento dado lo podamos conformar. Es que gracias por estar aquí en la emisión de esta semana. Mira, como yo siempre te digo, vamos a tener un programa muy completo, y muy completo porque independientemente de las secciones que tú ya conoces, en las cuales vamos a tratar temas que tú también nos has pedido, a la invitada que tenemos el día de hoy, además de ser una gran amiga, es una gran colega con mucha experiencia y con un tema que yo estoy seguro que te va a llegar, un tema que te va a hacer reflexionar y que además seguramente te va a hacer que tú tomes decisiones muy importantes para tu vida, y que todo aquello que hoy por hoy tal vez te molesta, tal vez te tiene detenido en algún área de tu vida, yo estoy que a través de esto que vamos a tratar el día de hoy, de este tema, va a ser una herramienta muy efectiva y muy eficaz para que tú, de decidirlo así, puedas empezar a sanar, puedas empezar a sacar muchas de las cosas que hoy por hoy te tienen detenido, te tienen molesto, te tienen en ese estado en el cual no puedes avanzar. Vamos a entrar, si tú estás de acuerdo, primero a esta primer sección que se llama Metaforeando. El día de hoy Metaforeando se llama La disciplina es la carretera, las excusas son las salidas y la autodisciplina soy yo manejando en esa carretera. Fíjate, estamos hablando de 3 puntos que son muy importantes. Por un lugar, la disciplina. En segundo lugar, las excusas. ¿Cuántas excusas tú pones con tal de no ser disciplinado, y entonces dejar a un lado todos aquellos sueños, todas aquellas metas que tú tienes, y que simple y sencillamente por meter esas excusas en medio después de la disciplina es que la estás dejando? Y este tercer punto, que es la autodisciplina, en donde ya no solo nos quedamos en la parte de la disciplina que todos conocemos, sino esta parte de la autodisciplina, esta parte que me convierte en protagonista de mi vida, responsable de mi vida, y que por lo tanto soy yo quien tengo que iniciar acciones para llevar a cabo todos aquellos objetivos que estoy deseando, todos aquellos sueños, todas aquellas metas, todos aquellos momentos en los cuales yo me he visualizado y que por alguna situación, y que principalmente las justificamos a través de las excusas, lo vamos dejando fuera de nuestra vida. La disciplina es la carretera. Mira, la carretera, metafóricamente hablando, es tu vida. Es una carretera a través de la cual tú vas transitando, vas adelantándote, o a lo mejor te vas parando, no lo sabemos. O inclusive a lo mejor dentro de esa carretera de tu vida no solo te detienes, sino que te echas en reversa dentro de esa misma carretera que es tu vida. Tú escoges qué tipo de carretera quieres transitar, una carretera de cuota o una carretera libre. Porque al final de cuentas, tú bien lo sabes, tienen sus diferencias. En la libre, en donde va más pesado, en donde va más tráfico, en donde van muchas otras personas, en donde no puedes avanzar seguramente con la velocidad que tú quisieras. En la libre, en la que hay que pagar, sí, hay que pagar un precio, pero que puedes llegar mucho más rápido hacia esos sueños, hacia esos anhelos, hacia esos objetivos, en donde la carretera está en mucho mejores condiciones
que en la libre. ¿Cuál es la carretera que tú escoges para tu vida? Acuérdate que estamos hablando de tu vida. Pero en cualquiera de las dos que tú escojas, tú manejas a tu propio ritmo. ¿Cuál es el ritmo al que llevas tu vida? Y no estoy hablando de que vayas corriendo en este estrés que tenemos ahora, tal vez sí, pero tú estableces el ritmo que imprimes dentro de tu propia carretera. Escoges el carril por el cual transitar también, y que por supuesto si vas en una carretera libre, por lo general esas carreteras o son de un solo carril en cada sentido, y que te tienes que estar cuidando porque en el otro carril vienen carros, en este caso personas en contrasentido, y que de repente te topas con ellas, y que por supuesto al transitar por una carretera libre, ¿qué es lo que está sucediendo? Que tu ritmo, tu velocidad va disminuyendo y por lo tanto te tardas más en llegar a tus sueños, a tus objetivos, y que esto puede traer como consecuencia el que en un momento dado dentro de ese viaje de tu carretera te quieras detener. Igualmente yo te pregunto, antes de emprender ese camino, ¿revisas los niveles que tiene tu auto? Es decir, que tienes tú, que tiene tu cuerpo, que tiene tu aprendizaje, que tiene tu cerebro. ¿Revisas los niveles? ¿Cómo están esos niveles? ¿Te preparas para salir o simple y sencillamente sales a la carretera de tu vida y a ver qué es lo que te depara el día, a ver qué es lo que pasa, a ver con qué es con lo que te encuentras? ¿Lo planeas? ¿Estás planeando tu vida? ¿Te vas en esa carretera sin parar o te detienes? Y en caso de que te detengas, ¿por qué te detienes? ¿Te detienes simple y sencillamente porque quieres ver el paisaje, porque quieres descansar, o te detienes porque no sabes ni siquiera a dónde vas? Y lo peor de todo es de que te puedes quedar instalado y detenido en esa carretera, y que en un momento dado ya no sepas ni siquiera qué dirección debes de tomar. Te sales, hablábamos de las excusas son las salidas, vas en la carretera y de repente te sales, como yo digo, sin querer queriendo. ¿Para qué te sales? ¿Para descansar? ¿Para quedarte en tu zona de confort? Te sales porque no sabes a dónde vas y entonces te tienes que salir para ubicarte, rebobinarte y derivado de esto entonces volver a tomar el camino. ¿Te sales precisamente para corregir el camino? O a lo mejor te sales para que veas quién te va a acompañar en tu vida. Y una vez que ya esté otra persona en tu vida, vuelves a entrar a la carretera. Si es así, no te gusta ir solo por tu vida, sola por tu vida, y no estoy hablando de soledad desde el punto de vista emocional, sino el que sepas estar contigo misma, contigo mismo. Que un hombre se conquiste a sí mismo es la primera de todas las victorias. Esa es una frase célebre, que un hombre se conquiste a sí mismo es la primera de todas las victorias. Hablamos de disciplina, hablamos de autodisciplina, hablamos de excusas. ¿Qué es la disciplina? Y no me refiero a la disciplina que aprendimos en la escuela en donde uno tenía que portarse bien, ser disciplinado. No, me refiero a la disciplina que es aplicar la enseñanza que recibimos y aplicarla tal como nos la recibieron, nos la dieron a nosotros mismos. ¿Qué es la autodisciplina? Es el control de la propia fuerza de voluntad, es decir, el autocontrol. Control de la propia fuerza de voluntad. ¿Qué tanto control tienes sobre ti misma, sobre ti mismo? ¿Y qué son las excusas? Bueno, pues son las justificaciones, las disculpas, el alegato con pretextos, motivos. ¿Para qué? Simplemente para exonerarte, es decir, para quitarte una responsabilidad, para quitarte una carga, para quitarte un trabajo, para quitarte de algo que tal vez no quieras hacer o que aún queriéndolo hacer, mejor prefieres estar en tu zona de confort, mejor prefieres estar tranquilo y utilizar frases como que calladito me veo más bonito, ¿para qué me esfuerzo si aquí estoy bien? ¿Para qué voy a hacer más? ¿Cuáles son las excusas que tú pones a tu vida? Y me quiero dedicar en esta metáfora específicamente a la parte de la autodisciplina. ¿Por qué? Porque ya no basta nada más con la disciplina para lograr objetivos. Las excusas, bueno, pues ya tú sabrás cuáles son las que tienes. Me quiero enfocar a la parte de la autodisciplina. ¿Qué es la autodisciplina? ¿Qué es lo que significa? En primer lugar, un autorrespeto. ¿A quién? A ti mismo. Por eso es autorrespeto, a ti mismo, a ti misma.
en donde si tú tienes algo que hacer, quieres hacer algo, respétate para lograrlo. En segundo lugar, la autoapreciación, es decir, el que tú te valores y te des el valor que tú tienes para lograr ese objetivo que tú estás planteando. Y en tercer lugar, el autoagradecimiento. ¿Por qué? Por los esfuerzos que estás poniendo durante el viaje de esa carretera de tu vida. Y esta parte del agradecimiento es fundamental. Estamos acostumbrados y nos enseñaron a agradecerle a todo mundo. Pero ¿qué tanto te agradeces a ti misma o a ti mismo? ¿Cuál es el proceso del compromiso? Mira, el proceso del compromiso, en primer lugar, es conocer las debilidades propias. ¿Qué es esto? Bueno, no es otra cosa más que el autoconocimiento, el conocerme a mí mismo para saber, sí, cuáles son mis fortalezas que me van a permitir continuar en esa carretera de mi vida, por supuesto, pero también saber cuáles son mis vulnerabilidades, cuáles son mis debilidades. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una autodisciplina y yo puedo caer fácilmente en una debilidad, en una vulnerabilidad, y entonces ya quedarme ahí y entonces creer que es mi zona de confort, que ahí estoy bien y ahí me quedo, aunque después venga la frustración de vida. En segundo lugar, alejarse de las tentaciones. ¿Qué quiere decir esto? La autoevitación. Y me estoy refiriendo a esas evitaciones que dentro de tu diálogo interno constantemente está saliendo como no puedo, no soy capaz, no nací para esto, todas las que tú quieras. Al final de cuentas son tentaciones que nosotros mismos nos estamos provocando para no hacer, para exonerarnos, como que salgamos sin culpa de alguna situación. En tercer lugar, establecer metas propias. ¿Qué quiere decir esto? La autovisión. ¿Cuál es la visión que yo tengo para la próxima semana, para dentro de un mes, para dentro de un año? ¿Cómo me quiero ver? Y empiezo yo a formar escenarios en mi cabeza que vayan enfocados precisamente a esa meta, a esa visión que yo tengo. En cuarto lugar, actitudes y conductas que beneficien el lograr esos sueños, el lograr esas metas. Esto es el autocontrol. Como a través de mis comportamientos, a través de mis actitudes, yo tener un control sobre mí mismo con el objetivo de ir en pos de esos objetivos que yo tengo. En quinto lugar, creer en uno mismo. Esto es importantísimo, creer en uno mismo, es decir, la autoafirmación. En lugar del no puedo, sí puedo y voy y lo hago. En lugar de no nací para esto, por supuesto que nací, tengo muchas fortalezas y voy y las hago. Y que si tengo que aprender, aprendo para al final de cuentas volverme a encarrilarme en mi carretera de la vida e ir en pos de ese objetivo que yo tengo. En sexto lugar, abrir la mente. Esto es autoflexibilizarse, en donde todas esas creencias que yo tengo y que tal vez me instalaron de muy chico y que yo no me he dado cuenta y a lo mejor las he venido alimentando y por lo tanto es una gran creencia que yo tengo de no poder, flexibilizarme para saber que sí puedo, flexibilizarme para que yendo en la carretera de mi vida pueda en un momento dado parar, pueda pasarme a otro carril, pueda detenerme, pueda darme una vuelta, es decir, tener la flexibilidad para al final de cuentas lograr en una forma más efectiva y eficiente ese sueño o esa meta que yo tengo. Y en séptimo lugar, premiarse, es decir, la autoapreciación, el premiarme valorándome sobre lo que yo he hecho, sobre ese tránsito en la carretera de mi vida y que una vez que cada paso lo haya dado, me esté felicitando y me esté premiando por ese compromiso que yo tengo para llegar a mis objetivos. Al final de cuentas, si yo pudiera resumir todo esto, todos estos autos que acabamos de ver, autoconocimiento, autoevitación, autovisión, autocontrol, autoafirmación, autoflexibilización, autoapreciación, me lleva a la autorrealización. ¿Cuáles son los beneficios de la autodisciplina? En primer lugar, se vuelve un hábito positivo. Y si es un hábito positivo, pues hay que potenciarlo. En segundo lugar, nos da mayor fortaleza mental para creer en uno mismo. Es decir, ese músculo que tenemos que nos propicia esa fortaleza mental, estarlo propiciando cada día. ¿Para qué? Para creer en uno mismo. En tercer lugar, tener actitud de ganador. Si yo me autodisciplino, voy a tener esa actitud de ganador. En cuarto lugar, potencio mis propios motivos. Tú sabes que motivación aquí en este programa y para un servidor significa tener motivos. Y yo sé que tú tienes muchos motivos para ser feliz. Tienes muchos motivos para ser un líder. Tienes muchos motivos para encontrar todo aquello que te brinde satisfacción y felicidad, bienestar en forma
general. Y en quinto lugar, el beneficio de autorrealizarse por los méritos propios, y que una vez que tú obtienes ese beneficio puedes ir por más, por una meta, por un sueño, por un logro todavía mayor al que acabas tú de terminar. Recuerda que un hombre que se conquiste a sí mismo es la primera de todas las victorias que tiene ese hombre y esa mujer. Y yo sé que tú has tenido muchas victorias, y derivado de esas victorias puedes lograr aún más. Yo espero que esta metáfora, la disciplina es la carretera, las excusas son las salidas y la autodisciplina soy yo manejando, implique el que tú tienes el control de tu propia vida y tú estás manejando tu propia vida, te haya servido, y bueno, pues que te lleve a efectuar los cambios que tú consideres necesarios y oportunos. Si tú estás de acuerdo, vamos a pasar a la siguiente sección del programa del día de hoy. Y mira, yo estoy muy contento porque la invitada que tenemos el día de hoy en el programa es una gran amiga ya de hace muchos años. Coincidimos hace muchos años siendo alumnos en un curso, en un diplomado de desarrollo humano en el TEC de Monterrey. Y bueno, desde entonces hemos alimentado nuestra amistad, y además ella tiene una gran experiencia profesional en todo esto que vamos a ver el día de hoy. Yo quiero presentarte, y estoy muy agradecido que esté con nosotros el día de hoy aquí Lili Munguía. Lili, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Encantada, hermano. Yo quiero decirte que ella es hipnoterapeuta y coach. Tiene muchos otros blasones, pero me dijo, no, nada más estos dos, porque al final de cuentas es en lo que ella es experta. Y bueno, Lili el día de hoy nos viene a platicar de un tema que se llama Indaga en tu mente y cambia tu vida. Fíjate qué importante, indaga en tu mente, explora en tu mente, y derivado de esto, con las decisiones que tomes, cambia tu vida. Indaga tu mente y cambia tu vida. Lili, pues gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Gracias en el ti, programa y siempre. con este tema un placer, tan importante. Y gracias por la invitación. Sí, mira, como dice el título, indaga en tu mente y cambia tu vida. Los seres humanos realmente desconocemos el potencial que tenemos en nuestra mente. ¿Sí? Que es ilimitado. Que es ilimitado, sin duda alguna, porque de repente digo, es que ya decimos, ya no me da la mente, ya no puedo aprender, en fin, todo ese tipo de programaciones que hemos aprendido, pero en realidad hoy que yo he tenido la oportunidad de estudiar como hipnoterapeuta, estoy maravillada de todo lo que el ser humano pudiera hacer si se diera esa oportunidad, esa tarea de conocer el potencial de su mente. Voy a explicar qué es la hipnoterapia, cómo trabajamos. La hipnoterapia es una herramienta, ¿sí?, que nos ayuda a llegar al subconsciente de la persona, ¿sí? ¿Y por qué al subconsciente? Bueno, pues en el subconsciente encontramos programas que nos han funcionado, sin duda alguna, pero programas que también nos han limitado. Claro. ¿Sí? Nos han limitado, y exactamente la hipnoterapia trabaja con los programas que nos han limitado, pues que ha limitado al ser humano a realizar sus sueños, a lograr una autoestima, a una destreza deportiva, a dejar ciertos hábitos, inclusive a tener una salud íntegra. ¿Sí? Y nosotros trabajamos la hipnoterapia arquetípica. ¿Por qué arquetípica? Porque el subconsciente, como nosotros lo sabemos, entiende a través de imágenes, ¿sí?, y símbolos. Entonces, por eso se trabaja con la arquetípica simbólica, con la hipnoterapia. Ahora, ¿cómo funciona? ¿Qué es la hipnoterapia? ¿Cómo funciona? Bueno, pues funciona con elementos propios de nosotros. ¿Por qué? Funciona con nuestras ondas cerebrales, ¿sí?, de beta, alfa, teta, gamma, ¿sí?, y con nuestro propio estado de hipnosis, ¿sí? Y la gente se sorprende cuando yo les digo en terapia que con tu propio estado de hipnosis. Entonces, porque la gente llega y me dice, ¿me vas a dormir? Lo primero que dice es que si los voy a dormir. Les digo, claro que no los voy a dormir, ¿sí?, porque si entonces no hay terapia. Claro. ¿Sí? Entonces le digo, no. ¿Qué pasa? Por ejemplo, nosotros de repente vamos manejando y en un alto nos toca el rojo, nos paramos y de repente nuestra mente se va.
Y reaccionas nuevamente porque ya te están pitando el claxon. Exactamente, ese es un estado amplio de conciencia, nosotros le llamamos estado amplio de conciencia, ¿sí? Entonces, a través de nuestras propias ondas cerebrales y nuestro propio estado de hipnosis, con ciertas técnicas de inducción, de relajación, vamos guiando nosotros al paciente a que llegue a ese estado de teta, ¿sí? Llega al estado de teta. Que es uno de los niveles de la hipnosis. Es uno de los niveles de la hipnosis, ¿sí? Y en el estado de teta es donde trabaja la hipnoterapia, y trabaja de 3 formas: programando, reprogramando y desprogramando, ¿sí? Qué importante es eso. Tiene 3 funciones. Ajá, ¿Qué voy a programar? Pues cosas nuevas, por ejemplo, aprender un idioma, aprender a manejar, aprender a hablar en público. ¿Qué voy a reprogramar? Voy a reprogramar lo que aprendí mal, ¿sí? Todos esos programas que normalmente, muchos programas con los que nosotros estamos funcionando, trabajando o viviendo, no los elegimos nosotros de manera consciente. Vienen de nuestros papás, de nuestros abuelos, de los maestros, de la misma sociedad, ¿no? Ahí entrarían, perdón, las creencias, por ejemplo. Claro, claro, sí. O sea, hábitos, todo esto que eso, vamos acumulando. Primero como un aprendizaje, después lo hacemos nuestro y lo seguimos haciendo durante toda la vida. Pero a veces ¿no? Nos cuestionamos si esto me funciona. No, así es. O sea, en automático, ¿no? Sí, lo seguimos haciendo. Ajá. Y después, cuando tenemos alguna consecuencia, pues buscamos un responsable, ¿no? Decimos, bueno, es que eso lo aprendí, eso me lo enseñaron, pero también tienes la facultad y la conciencia de decir, si esto no me funciona, pues lo cambio. ¿Sí? Oye, Lili, sí, y no será por eso también que nos acostumbramos a buscar culpables de lo que somos, de lo que hemos hecho, etcétera, etcétera, y entonces vamos a la hipnosis queriendo que me duerman para entrar y que cuando yo despierte ya cambió todo, o sea, como pero no me responsabilizo. O sea, dejo en manos de otra persona el que me cambie, ¿no? El que me reprograme, por ejemplo, ¿no? Así es. O el que me desprograme, ¿no? Y Así me vuelva es. a programar, ¿no? Exactamente. Y la otra parte que nosotros desprogramamos. ¿Y qué desprogramamos? Pues todos los eventos que causan traumas, ¿sí? El miedo, la fobia, ¿sí? Y cuando nosotros vivimos a través de las percepciones, ¿no? Y todas las percepciones están formadas de todos estos programas que nosotros hemos aprendido. Y cuando trabaja la hipnoterapia, de verdad, no hay vuelta atrás, ¿sí? No hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque nos vamos a la raíz. Nos vamos a la raíz. Yo les digo que a la raíz, más bien a la semilla. Yo diría que a la semilla del origen de todos estos programas que tenemos, ¿sí? Y ¿por qué nosotros trabajamos en el estado teta? Mucha gente dice, pues, ¿y por qué el estado teta? ¿Por qué en las ondas teta? ¿Qué pasa en las ondas teta cuando nosotros empezamos con las inducciones, la relajación y todo eso? Ahí lo que pasa es que nuestro hemisferio izquierdo se empieza a cerrar, que es el controlador, el razonador, y nuestro hemisferio derecho, tiene una expansión de conciencia, por nosotros lo llamamos estado amplio de conciencia. Aquí se abre donde está toda nuestra intuición, nuestra imaginación, nuestras emociones y nuestra teletransportación, porque tenemos la capacidad de teletransportarnos. Imagínate que estás, todo eso. A eso me refiero en teletransportación. Sí, no es físico. No. Sí, es totalmente... Todavía. Es mental, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos, eso sucede en el estado teta, ¿sí? Entonces, la persona siempre me dice, es que no te vas a dormir, porque si te duermes, tú no haces los cambios. Ahí estamos hablando de la responsabilidad que tú me decías. Quien hace los cambios eres tú. Entonces, lo que pasa ahí en el estado teta es que te desconectas, vamos a decirle, un poco del exterior, porque siempre estás semi-inconsciente, ¿sí? Y te conectas más a tu interior, ¿sí? Por eso se llama estado amplio de conciencia. Entonces, ahí es donde nosotros estamos trabajando, dependiendo todo lo que la persona traiga, decimos si vamos a hacer una programación, reprogramar o desprogramar, ¿sí? Y ahí es donde la persona empieza, imagínate, crea, visualiza, entonces está utilizando esos elementos, entonces la persona está haciendo sus propios cambios, ¿sí? ¿A través de qué? Pues primeramente nosotros, ¿cómo me guío yo? ¿Cómo le hago para saber qué voy a cambiar? Y de todos los temas, hay personas que pueden traer hasta 5 o 6 temas, ¿sí? Claro. Primeramente, pues los priorizamos, ¿sí? Sí, ¿cuál es lo? Sí, claro. Una persona que quiere dice, vengo a reducción de peso,
Y yo les digo, pues para tener reducción de peso tenemos que tener una aceptación, ¿sí? Y de la aceptación tienes que tener una autoestima, y la autoestima tienes que haber liberado estrés o haber perdonado, en fin. Nosotros vamos analizando. En la entrevista de autoimagen, que nosotros le llamamos, ahí nosotros aplicamos varias herramientas para conocer detalladamente y minuciosamente cómo vamos a la persona, ¿sí? Aplicamos unos test de sugestionabilidad, que es, más adelante voy a explicar por qué es importante. Ahí es donde la persona sabemos si se duerme o no se duerme, por qué. Aplicamos un test del canal preferencial, ¿sí? Mostramos unas figuras que para nosotros tienen un significado, el tipo de personalidad que ella tiene, y hacemos un sinnúmero de preguntas. ¿Cuál fue su historia? ¿Cómo ha vivido? ¿Cómo maneja el estrés? ¿Cómo son sus relaciones? ¿Algún evento sobresaliente o algo que considere que lo haya llamado? Todo eso lo empezamos a escribir. Esa es en la primera entrevista. Yo todas las frases que la persona me va diciendo, yo las cambio, las negativas las cambio positivas. Y de ahí yo realizo unas que le llamamos nosotros sugestiones. ¿Qué es una sugestión? Es una proposición para cambiar una conducta o una idea de la persona. Positiva. Positiva, Ajá. ¿sí? Pero con ciertas características, ¿sí? Tiene que tener ciertas características para que el subconsciente me entienda. Porque yo le puedo decir al subconsciente, y ahora te relajas, y el subconsciente puede decir, ¿y cómo me relajo? ¿Sí? Te relajas como el agua que corre en un río. Ah, ok, ya entendí. Ya tengo una imagen, pero te decía que eras arquetípica simbólica, la hipnoterapia en la que yo trabajo. Y entonces, después de eso, la persona empieza a trabajar todo eso, y está consciente interiormente, ¿sí? Entonces, por eso ahí te decía que la persona no se puede dormir, o sea, no se debe dormir, no es que no se pueda, la palabra no se debe dormir. ¿Por qué? Porque entonces ya no hace el trabajo, ¿sí? Entonces, por eso el test de sugestionabilidad para nosotros es muy, muy importante, porque yo voy a saber, hay personas que yo les digo, y ahora cierra tus ojos, y toma una inhalación, exhala, y ya está la persona en teta, ¿sí? Hay personas que no, dependiendo como la numeración que me arroje ese test. Entonces a esa persona sí tengo que, y ahora relaja tus piernas, relaja, y hay personas que todavía los ves así en el sillón, así, ¿no? Y tú ves, inmediatamente empiezas a monitorear, escanear el cuerpo, y esa persona todavía o su mandíbula, la mandíbula es una de las partes que están así las personas, y dices, no, y seguimos. ¿Serán resistencias involuntarias? Sí, claro que sí. Porque tú sabes que por naturaleza el subconsciente se bloquea. ¿Por qué? Porque sabe que si lo vamos a explorar, pues no quiere volver a sufrir. Pero a veces es necesario, vamos a decir, sufrir unos instantes, ¿sí? Para o seguir sufriendo toda la vida, o seguirte limitando toda la vida con estos programas que traemos, ¿no? Entonces ahí por eso la persona, nosotros somos muy cuidadosos en esa parte, ¿sí? Cuando ya la persona se empieza, vemos que empieza ya cada vez más, inmediatamente lo empieza, y ahora escuchas mi voz, sigues mi voz, y te haces consciente, y empiezas, tienes que estar muy pendiente de todas sus respuestas físicas de la persona, porque inmediatamente empieza a conocer cuando un cuerpo está totalmente, ¿sí? Ya relajado, ¿sí? Entonces esa es la manera como trabaja la hipnoterapia, ¿sí? Y te puedo compartir que, pues, ¿qué temas ve la hipnoterapia? Todo. Vemos reducción de estrés, para bajar de peso, vemos incremento de memoria, vemos hábitos para dejar de fumar, vemos autoestima, vemos destreza deportiva. Todos los temas se puede trabajar la hipnoterapia. Todos los temas los puede trabajar, y con muy buenos resultados. Infalible, lo podría decir yo, en mi experiencia personal, porque yo me aplico mis propias autohipnosis, porque es importante que nosotros como terapeutas tengamos esta experiencia y entendamos lo que la persona está viviendo, porque estamos hablando desde nuestra esencia, de nuestra experiencia, ¿sí? Nuestra experiencia interior, no desde nuestra lógica, que eso es muy importante para una persona, ¿no? Y te puedo compartir, y dices, bueno, ¿y cuáles son uno de los temas que más nosotros manejamos? Pues reducción de estrés, algo que pues no es muy común, ¿verdad?
Menos en esta época. Menos en esta época. ¿Por qué? Porque y de hecho nosotros tenemos como, vamos a decir que como protocolo, el primer tema, trabajarlo con reducción, hacerle reducción de estrés a las personas. Porque si una persona tiene mucho estrés, está tensa, se bloquea, se hermetiza, entonces es más difícil llegar a hacer esa inducción con las personas, ¿sí? Y el estrés pues es uno de los aspectos que vivimos comúnmente, diariamente, y yo les pregunto a las personas a veces que si tienen estrés y me dicen que no, ¿sí? Entonces, ¿qué es el estrés para ti? Pues es que no te podría explicar, Liliana, porque en realidad pues no lo siento, ¿sí? Y ya, empezamos a hacer preguntas y yo les decía, bueno, vamos a ponerte, y bueno, ¿y qué es el estrés? Pues es una respuesta física, emocional a ciertas circunstancias que vivimos diariamente nosotros, para nosotros manejamos el estrés así. Y entonces, bueno, le decían, bueno, primeramente vamos a revisar un estímulo del estrés. ¿El tráfico te estresa? Sí, el tráfico me estresa, me pongo tenso, me enojo. Entonces le digo, entonces sí tienes estrés, ¿no? Ah, es que yo no lo había visto. Es que como es algo con lo que yo vivo, ya es, ¿sí?, normal. Es normal. Y estoy de acuerdo que vivimos con el estrés. Aquí lo importante es aprender a gestionar el estrés y las emociones que nos genera el estrés. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, ya tengo el estímulo, ¿sí?, externo, que es el tráfico, ¿sí? Mi respuesta física, ¿qué va a ser? Bueno, pues me tenso, me contracturo. Mi respuesta emocional, ¿qué es? Pues me enojo, me desespero. Hay gente que he tenido pacientes que dice, me da crisis de ansiedad. He tenido pacientes que dice que se han tenido que salir porque les ha dado crisis de ansiedad en el tráfico, ¿sí? Oye, Lili, y estas circunstancias, bueno, nos estás mencionando, por ejemplo, el tráfico, o sea, circunstancias externas, pero internas, un recuerdo, claro, un recuerdo que te lleva precisamente a un momento de estrés, de ansiedad, inclusive, digo, hay recuerdos que los asocias con alguna situación de tu vida y ya queda marcado, por ejemplo, esa crisis de ansiedad, ese ataque de ansiedad, y nada más de volverte a acordar, otra vez vuelves al revivir, sí, vuelves a caer en ese estado, ¿no? Sí, sin duda, una situación, por ejemplo, inclusive un olor, una palabra, ¿sí? Sí, claro. Entonces, situaciones, como decimos nosotros cuando en la PNL, nos anclan, ¿no? Ajá. Nos lleva, y exactamente, ¿sí? Una situación, un recuerdo nos puede generar ese estrés, y hay personas que llegan, es que solo recuerdo, es más, yo no puedo ni siquiera pasar por esa calle, personas sí, que me dicen, sí, entonces sí. Rodean tanto por evadir una calle donde sí, pues pasaron cierta situación. Entonces nosotros trabajamos exactamente con eso, y es donde hacemos reprogramaríamos, no programaríamos. ¿Por qué? Porque es algo que ella, una situación que ella vivió, que entendió mal, uh-huh, ¿sí? Porque en ese momento pues tenía 5 recursos para entender eso. Hoy tiene pues 10, 15 recursos, ¿sí? Entonces entiende, bueno, que no era para tanto, pues pero aunque ella tiene la intención de hacer ese cambio, el deseo, la actitud, hay algo adentro que no le permite. Y es lo que hace la hipnoterapia, ¿sí? Porque hay pacientes que, por ejemplo, ahorita tengo el caso de un chico que llegó que en 2 meses y medio ha perdido 9 kilos de peso, y había ido a dietas, había hecho ejercicio, y cuando yo le expliqué que íbamos a trabajar, ejercitar la mente, él se sorprendió, me dijo, ¿cómo ejercitar la mente? Sí, así como ejercitas tu cuerpo, tienes que ejercitar la mente. Entonces ya le expliqué qué es la hipnoterapia y cómo trabaja, ¿sí? Y estamos fascinados porque me encanta ver los resultados también en las personas, y más aumentó su autoestima, ¿sí? Claro. Él decía que antes para salir a la calle tenía que ponerse un suéter, una chamarra, aunque estuviera muriéndose de calor, ¿sí? Dejó la ansiedad, ¿sí? Se le quitó la ansiedad. Y claro, este programa de hipnoterapia está acompañado, en este caso de reducción de peso, está acompañada por asesores expertos en nutrición. Lleva una dieta, hace ejercicio, o sea, son varios elementos. Para este tema en específico, sí son varios elementos los que se tienen que sumar para que existan resultados. Porque hay personas que dicen, es que yo quiero bajar de peso, pero pues no me gustan las dietas y no me gusta hacer ejercicio.
le dije, es que los resultados no van a ser iguales, ¿sí? En este tema sí es importante que tú hagas, que tú complementes esos otros elementos que se está sugiriendo aquí, porque el plan está desarrollado y está comprobado que con esos elementos es como tú vas a tener resultados, ¿sí? Y claro, y ahí les generas a ellos la responsabilidad, lo que tú decías al principio. Las personas creen que nosotros tenemos una varita mágica, ¿no? Y yo les digo, ¿la hipnoterapia funciona? Sí. Yo soy buena hipnoterapeuta, también, ¿sí? Pero ahora mi pregunta es, ¿cuál es tu responsabilidad en esta parte? Claro. ¿Sí? Entonces muchas personas me dicen, ¿sabes qué? Pues yo no voy a tener tiempo, mejor esto, de acuerdo, ¿sí? Al final, pues la decisión siempre va a ser de la persona, ¿no? Pero afortunadamente ahorita, pues tengo pacientes pues con incremento de talento. Pues estoy preparando a unos chicos para un campeonato de taekwondo, con autoestima, con problemas de salud muy, muy fuertes, y la chica que tiene cáncer, ya en su último estudio dijo que le había reducido el cáncer, porque bueno, encontramos el origen emocional, ¿sí? de esa enfermedad. Y muchas personas todavía en la actualidad creen que o evaden que las emociones están relacionadas con la salud, y por eso está la psiconeuroinmunología, que es la ciencia encargada de estudiar la relación que existe entre nuestra mente, cuerpo, nuestro sistema nervioso central y nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Y nos dice que nuestro sistema inmunológico es nuestra alarma cuando algo está mal en nuestra vida, pero nosotros sentimos un síntoma o algo, y lo que hacemos, decimos, no, pues que comí mal, algo me cayó mal de la comida, no, es que estuve muy estresado, pero no buscamos o nos damos la tarea de buscar qué fue lo que viví, ¿sí? Antecediendo no solo lo que comimos, exactamente, sino lo que pasó mientras estábamos comiendo, ¿no? Así Porque es. precisamente ahí es donde... Mira, sabemos que, y hoy por hoy está comprobado, como nos lo menciona Lili, cuerpo, mente y espíritu están unidos, o sea, no hay de otro. Esto ya está avalado por la ciencia médica, ya muchos de los médicos tradicionales ya han aceptado también esta parte, y ya no se conforman nada más con el tratamiento médico normal al que hemos estado acostumbrados, sino además de ese tratamiento, también ya ellos se enfocan mucho en esta parte que tiene que ver con las emociones, con los sentimientos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, al estar unidos estos tres factores dentro del ser humano, bueno, pues cualquier desequilibrio va a provocar una crisis en toda la personalidad. De ahí que hoy por hoy es mucho más integral el darnos cuenta, el conocernos, el sabernos, el autocomprometernos. ¿Para qué? Pues para tener una mejor calidad de vida. Todos los datos de Lili están apareciendo en pantalla para que si tú deseas contactar directamente con ella para cualquier situación, bueno, no dudes en hacerlo. Esta parte es una herramienta fundamental y que hoy por hoy, de acuerdo a la ciencia, también ya está avalada y con resultados sí muy rápidos, pero que sí requiere, por supuesto, de tu propia voluntad, de tu propio compromiso, de tu propia disciplina, es decir, la autodisciplina que hablábamos en Metaforeando. ¿Para qué? Para que los resultados que obtengas sean los óptimos y alcances esa meta que tú estás pensando y que a lo mejor no la has podido lograr por cualquier razón. Oye, Lili, entonces, bueno, trabaja con las ondas cerebrales teta, en donde sí hay un grado en donde nos estamos dando cuenta. Una sesión, para que todo el público lo sepa, una sesión de hipnoterapia, ¿cómo es? Llegan contigo, yo debo de saber qué es lo que traigo, vamos a suponer, yo llego contigo, yo debo de saber pues cuál es mi mal, que a lo mejor es físico, porque es lo que se ve, digamos, o claro, lo que se siente, alguna situación, pero ¿cómo es una sesión? Bueno, como te comenté anteriormente, primeramente la primera sesión es de una entrevista, de autoimagen que le llamamos nosotros, donde obtenemos todos esos datos. Como un historial. Toda su historia, exactamente lo que te comentaba, donde nosotros identificamos todos sus patrones o pensamientos negativos, entonces nosotros los vamos señalando. De igual manera, donde se les aplican los test,
¿sí? Para saber su nivel de sugestibilidad, para que la persona no se nos duerma, es muy importante. Su canal preferencial, para ver si es auditivo, kinestésico, visual. Entonces, en base a eso, utilizar mucho este elemento para que todas las sugestiones y la persona sea mucho más fácil de que la información llegue ahí. La sesión dura aproximadamente 45 minutos, 50 minutos, ¿no? Y en la primera entrevista hacemos eso. La segunda sesión ya es reducción de estrés, ¿sí? Porque las personas llegan, es que yo quiero hacer lo que te comentaba, yo digo, mira, yo te sugiero, claro, la decisión siempre va a ser la de la persona, pero le dije inclusive con un paciente, es que yo quiero trabajar autoestima. Y quiso trabajarlo, le dije, bueno, aquí lo importante es que la experta aquí soy yo, porque de repente las personas llegan así como queriendo decirte qué hacer. Ajá, decirme qué hacer, ¿no? De repente el otro día llegó una mamá y me dice, es que yo no le puse algo muy importante, se les manda audios de seguimiento. Después de cada sesión yo les mando un audio de seguimiento personalizado, que se lo hice en base exactamente en la sesión, un poco más corto. ¿Con estas sugestiones? Con todas esas sugestiones. Okay. Entonces, ¿qué sigo haciendo yo ahí? Reprogramando. Ajá. Reprogramando o desprogramando. Desprogramando casi no, porque son eventos que se tienen que trabajar ahí, porque puede surgir un brote emocional que uno tiene que tener la capacidad, y la tenemos, para sacar a la persona y hacer un cierre emocional ahí mismo en terapia, ¿no? Entonces, por eso está recomendado que los audios aproximadamente sean de 15 a 20 minutos, ¿sí? Hay pacientes que me dicen, no me has mandado mi audio, Lili, ¿sí? Y me dice, ya nada más me enojo y me conecto al audio, se me pasa el enojo, ¿sí? Porque exactamente, ¿qué estamos haciendo a través de la repetición? Reprogramando. Y las personas empiezan a notar los cambios. En la siguiente sesión que llegan, me dice, ¿cómo te has sentido? Me dijo, la verdad, ya me siento súper relajada. O sea, ya tenemos de ganas de que la persona ya se sienta relajada y más tranquila y que pueda dormir. Inclusive hay personas que me dicen, ya puedo dormir mejor, Liliana. Ya, ¿sí? Ya tenemos un gran terreno. ¿Por qué? Porque ya entonces empezamos a trabajar los demás temas, ¿sí? Porque llega pues con una historia, entonces yo le sugiero, mira, y de repente hay una frase que me encanta, que dice mi gran maestra Isabela, que el terapeuta propone, pero el inconsciente dispone, ¿sí? Al final yo puedo llegar y que hoy vamos a hacer autoestima, llego así con mi script preparado y la persona le haces una pregunta y de repente se va la niñez, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar con la niñez de la persona, porque ahí está el evento que determinó, que originó la conducta que se está trabajando o la emoción que se quiere trabajar, ¿sí? Entonces al final nuestro inconsciente es como nuestro GPS, ¿sí? Claro. Yo les digo a las personas que tu inconsciente es como el director de una empresa, tu subconsciente es el jefe de recursos humanos y tu consciente son los trabajadores, ¿no? Entonces al final, pues de donde recibimos la gran mayoría de los programas o de los comandos, pues de nuestro inconsciente. Algunos son funcionables, como los mencionamos al principio, pero hay unos que la verdad pues ya no están limitando en todos los aspectos, pero hay personas pues que aún así, con toda esta información, pues toman la decisión, como tú dices, pues de seguir viviendo así, ¿no? Oye, Lili, ¿y cómo quitar? Porque a lo mejor hay personas que con base en las creencias, con base en lo que se ha dicho, el que la hipnosis inclusive la utilizan mucho para efectos de shows en los medios, etcétera, pero algo llamativo. ¿Cómo o sea, en una sesión es importante, creo, decirle a las personas que no hay ningún riesgo? No. O sea, porque muchas personas, lo que decías, oye, me duermes, y si me duermo, ¿me podrás regresar? O sea, como si entráramos en un estado en el que quién sabe si regrese, un estado de inconsciencia que quién sabe si regrese, pero en realidad no es así. No, no es así. O sea, no hay riesgo, no hay nada, ¿no? No. De hecho, yo le digo al paciente, siéntete en esa sesión a salvo y seguro, porque el control de la terapia, de la inducción, la tienes tú. O sea, cuando él decida salirse, se sale. O sea, hay pacientes que se encuentran con algo que no quiere en ese momento. Una resistencia. Y regreso a mí. Y abren los ojos. Ajá. Y es que me encontré esto, Liliana, y no sé qué, algo. ¿Quieres que regresemos? Yo les digo, entonces me dice, sí, listo, estoy listo. Y empezó, vuelvo a trabajar un poco de inducción y hacemos los cambios, ¿sí?
Ahí es donde, en el estado teta, donde hacemos el estado amplio de conciencia, donde imagínate, ponemos pantallas, por ejemplo, rompe, amplifica, minimiza, aumenta, contraste de colores, todo lo que utilizamos, eso. Entonces, eso hace, por eso digo que la persona no es conveniente que se duerma, porque está trabajando en su estado amplio de conciencia de su hemisferio derecho, ¿sí? Aquí la gran ventaja es que el izquierdo está casi total, ¿no? Minimizado. Minimizado, exactamente, pero al final, pues ahí todavía tiene mucho control el consciente. ¿Y qué hacen las personas? Dicen, no. Eso no, pero por eso les explico yo muy bien en la primera sesión qué va a pasar, que no se van a... Y lo que tú comentabas, pues es un hipnotismo, es el show. Nosotros no hacemos show, nosotros somos terapeutas. De hecho, yo estoy avalada por la Escuela de Palo Alto de California, que tiene 40 años de experiencia, ¿sí? Y de hecho, en Estados Unidos la hipnoterapia, las aseguranzas médicas ya la incluyen. Imagínate el soporte que tiene. Y en algunos hospitales de California ya están trabajando con la hipnoterapia arquetípica simbólica. Entonces, realmente, yo les garantizo que la hipnoterapia que yo hago, pues es una, por eso se llama hipnoterapia, ¿sí? Es una terapia basada con la hipnosis, ¿sí? Oye, Lili, y aquí supongo que es esencial el que las personas vayan por su propia voluntad. Claro, muy importante. Es importante, no es de que me trajo mi esposo, mi esposa, y pues a ver qué pasa. O sea, es importantísimo que yo vaya totalmente comprometido y convencido de lo que va a pasar, ¿no? Sí, de hecho, de repente me llevan los papás a los hijos, ¿no? En ese caso, entonces yo le digo, claro que sí, los voy a entrevistar con mucho gusto, pero les voy a explicar en qué consiste, pero la decisión va a ser de él. Y es muy importante, le dije, porque primeramente, para que se obtenga resultado, tiene que haber la disposición, la voluntad, y creer en la terapia. Y creer en ti mismo, también es muy importante, ¿sí? Entonces le digo, entonces si los chicos no deciden, entonces yo no los voy a recibir. Entonces me dicen, sí, le digo, no los voy a recibir porque entonces está de por medio mi ética. Sí, no se trata de cobrar. Exactamente, más, y del prestigio de la hipnoterapia, de la escuela donde claro. yo estoy avalada, que es muy importante para nosotros mantener eso, ¿sí? Claro. Oye, Lili, pues es interesantísimo el tema, interesantísimo en su concepción, en su formato, pero sobre todo en los resultados que podemos obtener, porque con lo que nos acabas de mencionar, prácticamente nos va a ser útil para cualquiera de las áreas de nuestra vida, absolutamente a todas ellas. Se nos está acabando el tiempo, se pasa rapidísimo. Yo quisiera comprometerte para que sigamos hablando de esto en una próxima emisión. Y que, bueno, derivado de todo lo que tú acabas de escuchar en este momento, y si surge dentro de ti ya sea una duda o surge esa necesidad de que tú estás viendo una luz adicional, a lo mejor dentro de muchos caminos que has recorrido en tu vida como parte de terapia, como parte de mejoramiento personal, de superación, como parte de sanar heridas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí tienes una nueva opción, no nueva, pero sí una opción de la cual podemos echar mano. ¿Para qué? Simple y sencillamente para ser una mejor persona, sacar muchas de las cosas que tenemos y que hasta hoy no nos han dejado avanzar, o que tal vez no nos permiten en este momento avanzar precisamente por el estado en el que nos encontramos. Y qué mejor que lo puedas hacer directamente con Lili, que como te digo, pues están apareciendo todos sus datos en pantalla para que puedas comunicarte directamente con ella, y bueno, sacar una cita. Ella te va a explicar todo lo que tienes que saber acerca de esta técnica, y yo estoy seguro que los resultados que vas a obtener van a ser precisamente esos que estás buscando y que te van a sacar de todas las situaciones adversas que tienes en este momento. Lili, pues nuevamente muchas gracias por haber estado, y quedamos para un próximo programa. Claro que sí, encantada. Muchas gracias a ti por la invitación. Siempre es un placer compartir lo que tenemos. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, pues ahí tienes esta parte, que como lo hemos mencionado en otros programas, pues son herramientas que nos ayudan precisamente para ser una mejor persona, para entendernos, conocernos y entendernos del por qué pensamos de determinada forma, por qué actuamos de determinada forma, y que hasta hoy tal vez muchas de las
cosas que hemos intentado no nos han servido, no nos han ayudado o ha sido poco, pero no nos ha permitido avanzar y estar en un plano de plenitud personal, en un plano de satisfacción personal, y que bueno, pues con todas estas técnicas, empezando por la hipnoterapia, nos puede ayudar. Así es que comunícate con Lili para que a través de ella tú puedas empezar a lograr muchas de las cosas que hasta hoy has venido buscando. Bien, vamos a pasar a la siguiente y última sección del programa del día de hoy, en la cual el día de hoy vamos a tomar una taza de café con un personaje de la historia que en lo personal a mí me llamó mucho la atención desde que supe de él hace muchos años, y que conforme se fue haciendo todavía mayor conocimiento de todo lo que este hombre hizo, de todo lo que logró, pero sobre todo de esta parte personal que es la que a mí me interesa para tratar de extraer precisamente esta enseñanza. Derivado de eso, yo le pedí una cita para una taza de café al señor Nelson Mandela. Yo estoy seguro que tú lo conoces, estoy seguro que has oído hablar de él, y que aunque él ya físicamente no se encuentra en esta tierra, bueno, pues el legado que nos dejó, no solo en cuanto a lo que hizo en su vida, no solo en cuanto a lo que representó para su país, y no solo para su país, sino para toda la humanidad, yo estoy seguro que ese legado, junto con lo que vamos a platicar el día de hoy, te va a dejar un aprendizaje que, bueno, pues sí, de ti dependerá el ponerlo en práctica o no. Eso sí ya es una opción personal, pero que todos estos personajes a los cuales hemos invitado a tomarnos una taza de café, bueno, pues nos llevan, y que, como tú sabes, no me enfoco nada más a la parte conocida de todos estos personajes, porque bueno, al final de cuentas, si tú lees una biografía, si tú ves alguna película de estos personajes, ahí vas a poder saber mucho de ellos. Sabemos que Nelson Mandela fue un activista sudafricano que estaba en contra del apartheid, es decir, de la segregación racial que, como todos sabemos, existía allá en Sudáfrica, en donde la gran mayoría eran personas de color oscuro, y que con la conquista que llegaron los ingleses, bueno, pues se empezó a cambiar mucho de sus formas de ser, y los empezaron a segregar como parte de una clase social que, al final de cuentas, como hemos dicho, pues todos somos iguales independientemente del color, independientemente de nuestros pensamientos, independientemente del lugar en el que nos tocó vivir. Todos formamos parte de una gran familia, y esa familia es la familia de los seres humanos. Él también, como todos sabemos, estuvo encarcelado por 27 años de su vida. Se dice rápido, pero 27 años de su vida él estuvo encarcelado, y él estaba encarcelado en una celda de 2.4 por 2.1. Imagínate de qué tamaño era esa celda. Él trabajaba picando piedra para obtener grava, y mientras estaban en ese trabajo, pues recibían amenazas, insultos, palabras soeces de parte de todos los guardias, precisamente por ese poder que ejercían todas estas personas, a quien ellos consideraban personas de menor categoría. Hazme nada más el favor, de menor categoría, simple y sencillamente por el color de su piel. Y que, entre otras cosas, y como una parte psicológica, ellos no podían recibir visita o carta de alguno de sus familiares por 6 meses, es decir, solamente cada 6 meses les permitían que tuvieran una visita y que recibieran cartas del exterior. Imagínate psicológicamente esta parte del aislamiento, cómo la sobrellevaban ellos. ¿En dónde fue la cita? Mira, la cita fue precisamente en el Museo del Apartheid, es decir, de la segregación. ¿En dónde? En la ciudad de Johannesburgo, al sur de Johannesburgo, allá en Sudáfrica. Y yo le mencionaba al señor Nelson Mandela que, independientemente de todo esto que conocemos, yo me quería enfocar en una parte específica, y sobre todo en una frase que él nos legó. Esta frase dice: aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El miedo es una emoción natural que tú y yo tenemos, todos tenemos, como parte de ser seres humanos. Y él nos decía: aprendí que el coraje no era el tener esa ausencia de miedo, sino triunfar sobre él. E imagínate, él
después de 27 años recluido en 3 cárceles que estuvo, principalmente en una que se llamó Robben Island, en un lugar muy muy apartado, en el cual de los 27 años que él estuvo preso, 17 los pasó precisamente en esta prisión. Y yo le decía, bueno, en un momento dado, ¿cómo podemos sacar ese coraje que cada uno de nosotros tenemos? ¿Y cuál fue la técnica que él utilizó? Perdón. Mira, él durante los 27 años que estuvo preso, él todos los días leía un poema. Un poema que hizo William Ernest Henley. Perdón. Este poema es un poema que se llama Invictus o Invicto. Inclusive tú recordarás que se hizo una película en la que sale Nelson Mandela, y precisamente esta película se llamaba Invictus o Invicto en español. ¿Qué dice este poema? Es un poema muy corto, pero ¿qué es lo que dice? Más allá de la noche que me cubre, negra como el abismo insondable, doy gracias a los dioses que pudieran existir por mi alma invicta. En las azarosas garras de las circunstancias nunca me he lamentado y ni siquiera he pestañeado. Sometido a los golpes del destino, mi cabeza está ensangrentada, pero erguida. Más allá de este lugar de cólera y lágrimas, donde yace el horror de la sombra, la amenaza de los años me encuentra y me encontrará, pero sin miedo. No importa cuán estrecho sea el portal, cuán cargada de castigos la sentencia, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Este poema corto, que se le atribuye a William Ernest Henley, es un poema que durante los 27 años que el señor Nelson Mandela estuvo en prisión, todos los días lo leía. Y él me decía, lo leía en la mañana, lo leía en esos momentos de flaqueza personal, en donde toda esa fuerza mental y personal que cada uno tiene también desfallece. Y en ese momento lo volví a leer. Es decir, él utilizaba este poema como esa parte, como esa herramienta para él, para darle esa fortaleza mental para continuar en ese trance que él estaba pasando, simple y sencillamente por 27 años. Y yo encontré 5 aspectos que platiqué con él dentro de este poema, 5 aspectos que si cada uno de nosotros los podemos empezar a poner en práctica, créemelo que tu vida va a cambiar. El primero, él agradecía por su alma invicta. Yo te pregunto, ¿cómo está tu alma? A lo mejor tu físico está bien, a lo mejor tus emociones están bien, pero tu alma, ¿cómo está? ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones sentimos que estamos bien, sin embargo hay una parte, y como lo mencionábamos con Lili Munguía hace un rato durante el tema, en donde cuerpo, mente y espíritu están unidos, y si alguno de estos falla, pues entonces simple y sencillamente yo no voy a poder transitar por esta vida. Y esa parte de agradecer por esa alma invicta, ¿qué tanto te agradeces a ti mismo, a ti misma, por esa fe inquebrantable que tienes en ti mismo, en ti misma, para lograr lo que quieres, para salir de todos los escollos que tú tienes? En segundo lugar, también encontré en este poema, nunca me he lamentado ni pestañeado aún con las garras de las circunstancias. ¿En cuántas ocasiones culpamos a las circunstancias de vida de todo lo que nos acontece? Y no solo pestañamos, sino que hasta nos dejamos vencer por esas circunstancias. En cambio, a través de este poema y el señor Mandela, nunca lo hicieron. En tercer lugar, aún sometido a los golpes del destino y mi cabeza ensangrentada, pero eso sí, erguida. Independientemente de lo que te pase, en cuántas ocasiones tú has salido airoso con esa frente en alto, viendo hacia adelante, independientemente de lo que haya sucedido, y que a lo mejor hubo un dolor muy fuerte, un dolor que te llevó a quererte inclusive morir, y sin embargo saliste adelante y con la cabeza en alto y con la cabeza erguida y la vista de frente, y lograste subsanar esa parte. Un cuarto elemento es de que dice, la amenaza de los años
se encontrará, pero sin miedo. Y que independientemente de la edad que tengamos, sí logremos salir airosos de ese miedo que es natural dentro de nosotros, pero que eso nos sirva como motor precisamente para lograr lo que estamos deseando. Y en quinto lugar, soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. La responsabilidad personal que platicábamos hace un rato con Lili, en donde si esa responsabilidad yo la tengo y tú la tienes, simple y sencillamente, no importa cuánto te tardes, no importa por dónde vayas, al final de cuentas tú vas a lograr lo que tú quieres ser, y al lograrlo simple y sencillamente te debes de agradecer por todo lo que hiciste. Al final de cuentas, ¿cuál es tu ideal de vida? ¿Tienes un ideal de vida o simplemente estás dejando que la vida te lleve por donde tú desees? Al final de cuentas tú eres responsable independientemente de que la vida te lleve por donde ella quiera. ¿Por qué? Porque esa vida es tu vida y nadie más tiene el timón sobre de ella. Vive la vida como si nadie mirase y exprésate como si todo el mundo escuchase. Y eso depende nada más de ti. Tú eres el responsable de tu vida. Hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Yo espero que todos estos temas y todos estos conceptos te hagan hecho reflexionar. ¿Para qué? Simple y sencillamente para generar motivos dentro de ti, te genere la motivación suficiente para lograr los cambios que tú requieres en tu vida. Quiero agradecer a Cadena Internacional de Televisión por esta emisión, igualmente a nuestro productor Jaime Herrera García, y por supuesto a ti también por haber estado en la emisión del día de hoy. Soy Álvaro Patricio y te espero la próxima semana en Motivación TV. Nos vemos la próxima semana. Bye. Cadena Internacional presentó